Hola, hoy vamos a continuar con los videos informativos que hemos preparado desde la Asociación para todos ustedes en estos tiempos de pandemia. Hoy quiero hablarles de las vacaciones en tiempos de pandemia. ¿Por qué quiero hablarles específicamente de este tema? Sabrán que hace 2 meses el Ministerio del Trabajo emitió una resolución desde el Departamento de Recursos Humanos dirigida a los funcionarios públicos de los distintos ministerios para señalar que no podían otorgarse las vacaciones porque no se podía garantizar el disfrute de las mismas, ya que no había espacios recreativos ni tenían libertad de tránsito estos trabajadores para realmente disfrutar de las vacaciones. Este criterio fue ratificado para uno de nuestros clientes a través de una consulta jurídica que fue emitida previa a una solicitud realizada. Y es importante revisar este particular porque muchas empresas en estos momentos no conocen o no manejan los criterios que se están utilizando desde el Ministerio del Trabajo. El Ministerio, a través de su consultoría, hace referencia a 4 argumentaciones y concluye con 3 ideas para señalar que no se pueden otorgar las vacaciones. Voy a hacer referencia específicamente a los criterios del Ministerio. En primer lugar, pues aluden a las normas constitucionales e internacionales que consagran el derecho a las vacaciones. Artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 190 y 197 de la LOT y convenio 132 de la OIT. En segundo lugar, cuando analizan este último convenio, analicen específicamente el artículo 10. Este artículo 10 tiene 2 numerales. Y estos numerales señalan lo siguiente. La primero es que cuando corresponda tomar las vacaciones, siempre que no estén fijadas o por un convenio colectivo o por la ley o por el reglamento, estas las determina el empleador previa consulta con la persona empleada interesada, es decir, con el trabajador o con sus representantes, es decir, con la organización sindical a la cual pudiera estar afiliado. En segundo lugar, se debe tener en cuenta no solo las exigencias del trabajo, sino las oportunidades de distracción de las que pueda disponer la persona empleada o el trabajador. En tercer lugar, interpretándolo el artículo anterior, el Ministerio resume y señala que no basta con que el trabajador interrumpa sus actividades laborales, se requiere que se creen condiciones o existan las condiciones necesarias para el real esparcimiento y descanso de dicho trabajador. Y en cuarto lugar, como argumento señala que a partir del 13 de marzo, cuando se emitió el decreto 4160, y sus prórrogas, por supuesto, los trabajadores quedaron confinados para garantizar su salud a sus hogares con limitaciones de tránsito. Todo esto, hasta aquí, es real. ¿Qué concluye el Ministerio? El Ministerio concluye diciendo lo siguiente. Lo primero, que los empleadores no le pueden exigir a los trabajadores que utilicen sus vacaciones anuales como parte de los días en que deben estar por efectos del contagio en sus casas. Dicho de otra manera, los trabajadores que por razones de salud o por razones de edad quedaron confinados a sus casas y no van a laborar para evitar el contagio, a estos no se les puede imputar esos días que están en sus casas como parte de sus vacaciones. En segundo lugar, las vacaciones que se interrumpieron por efectos de la pandemia deben retomarse al cesar las circunstancias que dieron origen a la suspensión de sus vacaciones. Esto pasó con todos los trabajadores que estaban al 13 de marzo disfrutando de sus vacaciones, al decretarse el estado de alarma el 13 y el 17 suspenderse todas las actividades laborales y todas las actividades de tránsito, todas las posibilidades de circulación se suspendieron por causas no imputables al trabajador, la posibilidad de continuar disfrutando de sus vacaciones. En tercer lugar, señala el Ministerio, o concluye el Ministerio, que se suspenden, lo establece de forma incluso mandataria, que se suspenden de forma parcial mientras dure el aislamiento preventivo y obligatorio, una de las facultades que tienen los empleadores, que es la de organizar y dirigir la fecha de las vacaciones, ya que no podrán otorgarse dichas vacaciones ni ser compensada el periodo hasta que no finalice el periodo de aislamiento obligatorio. Y esto nos trae un gran problema. 4 interrogantes les quiero plantear. La primera, ¿qué pasa con los trabajadores de los sectores priorizados que no han dejado de laborar? La segunda, ¿qué pasa con los trabajadores que teletrabajan o laboran de forma remota?
tanto los trabajadores priorizados como los trabajadores que teletrabajan no han tenido nunca suspensión de su relación laboral. En tercer lugar, ¿qué pasa con los trabajadores de los sectores flexibilizados que desde mayo laboran por semanas, de acuerdo a la flexibilización que dictamina el Ejecutivo Nacional? Es decir, que ya no están suspendidas sus relaciones laborales, como pasó desde el 13 de marzo hasta casi el 31 de mayo, sino que a partir de esa fecha han venido laborando de forma intermitente. Y en cuarto lugar, y muy importante, ¿qué pasa en diciembre con las vacaciones colectivas de los trabajadores en aquellas empresas que el disfrute se otorga de forma colectiva o parte del disfrute se otorga de forma colectiva en diciembre? Queremos emitir nuestra opinión o querer darle una breve recomendación sobre el particular. Lo primero, recordarles que las opiniones del Ministerio del Trabajo no son vinculantes, es decir, son opiniones jurídicas de la consultoría jurídica que no son vinculantes, son debatibles frente, por supuesto, a órganos judiciales, porque es poco probable que la inspectoría o el ministerio contradiga lo que dijo la consultoría de su propio órgano. En segundo lugar, en nuestro criterio, deben poder garantizarle al trabajador que se haya ganado las vacaciones por el tiempo de trabajo efectivamente elaborado y que además solicite las mismas sus vacaciones. Es decir, no puede existir una resolución o una consulta o la opinión jurídica de una consultoría jurídica o ministerio que merme un derecho constitucional que es el disfrute de las vacaciones con un año de servicio ininterrumpido de trabajo. Eso significa que tanto los trabajadores priorizados como los trabajadores de teletrabajo, así como a partir del 30 de mayo o 31 de mayo, los trabajadores que hayan estado laborando, se reactiva el conteo o nunca se paró, por ejemplo, para los trabajadores priorizados y para los trabajadores que han trabajado vía remota, su lapso para el disfrute de las vacaciones. Y en el momento que cumplan un año ininterrumpido de trabajo, deben tener derecho al disfrute de las mismas, así sea para descansar en sus casas. A tales efectos, se recomienda así que estas sean solicitadas por el trabajador y que no sean impuestas por el patrono, porque la imposibilidad de imponer dichas vacaciones la establece la misma norma del artículo del convenio 132, el mismo artículo 10. Deben ser convenidas o fijadas entre las partes previa solicitud, por supuesto, del interesado. En tercer lugar, ¿qué va a pasar con las vacaciones colectivas en diciembre? Bueno, faltan 4 meses para diciembre, pero en realidad no ha cambiado mucho la situación desde el 13 de marzo, salvo estos periodos de flexibilización. Los organismos competentes no han emitido mayores resoluciones por escrito que puedan alumbrar el camino hacia donde uno debe interpretar dichas normas. En base a ello y basándonos nuevamente en el artículo 10.1 del convenio 132 de la OIT, habrá que consultar con las organizaciones sindicales o con los trabajadores que son los interesados si efectivamente van a disfrutar o no las vacaciones colectivas cuando corresponde. ¿Por qué? Porque esa va a ser la garantía de que esas vacaciones no haya que volverlas a pagar o que se deba el disfrute de las mismas porque el ministerio en una opinión particular pueda emitir o pueda señalar que estas vacaciones no podían ser disfrutadas porque su criterio era que durante el tiempo de pandemia no había posibilidad de otorgar las mismas. Les quiero decir que a la presente fecha no se ha publicado el nuevo estado de alarma. Es decir, desde el 12 de septiembre debieron haber publicado el decreto de estado de alarma para que entrara un nuevo periodo en vigencia. Es decir, eso significa que teóricamente, y digo teóricamente porque aquí todo es incierto, teóricamente en este momento no hay ningún decreto que sustente las medidas de flexibilización o cuarentena que está tomando el Ejecutivo. Tampoco está el decreto o no ha sido emitido el decreto de estado de emergencia que ya tiene 2 años emitiéndose, emergencia económica que ya tenía 2 años emitiéndose. La verdad es que es desconocido para nosotros si es una omisión involuntaria o si es que ya no van a publicar el decreto.
En todo caso, de no publicarse el decreto, no hay base jurídica para sostener la opinión que está sosteniendo hoy el Ministerio del Trabajo. Nuestras recomendaciones, como siempre, es que documenten toda solicitud que haga el trabajador referente a el disfrute de sus vacaciones, que sea la persona quien las solicite y que en caso de ser colectivas, que se acuerden y tramiten a través de la organización sindical. Quedamos como siempre a su orden para cualquier duda adicional. Un placer.